acá en Berazategui. Es difícil estar de este lado, entiéndame, pero bueno, acá vamos. Les presento a Silvana Buono. Ella va a ser la parte crítica de la novela. Yo la conocí a través de sus críticas literarias en el diario de Babel, donde también hizo varias críticas. Lo que tienen atrás es la tapa del libro, la reseñó Leo Brizuela, y me quería referir en principio, digamos, a eso, a la generosidad de mucha gente del ámbito de la literatura. Uno piensa que la gente se rige simplemente por sus egos. En muchos casos es así, pero en otros casos gente importante inclusive no. Y bueno, así es como conocí también mucha gente que me ayudó a que, digamos, la novela sea realidad hoy y que la podamos presentar acá. Una de ellas es Claudia Piñeiro, que me presentó a Marisol Alonso, que estuvo en la anterior presentación y trabajamos en la corrección. Y Silvana estaba también para la primera presentación y por alguna situación justo no pudo venir, y esta es la revancha de ella para tener su lugar y el protagonismo también que se merece, ¿sí? Quiero agradecer también a mucha gente que difundió la presentación, como Pame Terlizzi, ¿no? Y Agus Basterrica, de Siga el Conejo Blanco, Silvina Grupo, también, de 8 y 8, mucha gente que de buena onda promocionó, y bueno, principalmente también a la librería Factotum, que nos invitó, a Leandro Martínez, que hizo posible que estuviéramos también en la Feria del Libro de Berazategui, a la que le damos muchísima importancia, ¿sí? Ha venido también mucha gente. Dentro de los que han venido hay todo un movimiento romántico de la literatura. Mucha gente está escribiendo, está publicando, también muchas mujeres, nuevos lectores, y yo creo que eso tiene que ver con algo importante en la literatura o de cualquier arte, que es la posibilidad de tender puentes, ¿no? Es la posibilidad de generar una conexión entre espíritus. Es decir, que lo mejor que le puede pasar a un autor con su obra es que su obra hable del lector, que el lector se vea reflejado en ella, en alguna situación, en algún personaje, en alguna emoción, ¿no? Así que si pasa eso con el Tumba, por mínimo que sea, creo que la misión está cumplida. También me parece que es algo que no depende de la calidad, no depende de la extensión, no depende del éxito, sino que depende de dónde sale eso que uno tiene para decir. Yo creo que el escritor, evidentemente, o cualquier artista, usa un medio para expresarse, pero para expresar no solo algo individual, sino algo universal del ser humano. Cuanto más profundo vaya hacia él mismo, más posibilidades va a tener de conectarse con los demás, ¿no? Y bueno, me parece que eso no tiene que ver con las ventas, con los bestsellers, con las grandes editoriales o con las editoriales más chicas, con la literatura con L mayúscula o L minúscula, sino que tiene que ver con generar este puente. Sí. Tenemos varios, iba a decir este puente entre espíritus, y ya ven lo que pasa. Eso pasa por invocar gente. Bueno, y quería brevemente, los que son mis alumnos están acá, saben lo que significa brevemente, trataré de ser breve de verdad. Esta vez la historia del Tumba. El Tumba tiene tres
momentos. El primer momento es el cuento, digamos, el cuento que se llamaba El Ángel de la Noche, en donde el Tumba era un personaje, y ese cuento este año cumple años, cumple aniversario. Ese cuento ganó el premio Haroldo Conti hace 20 años, así que saquen la cuenta. Los años que estamos con este tema. Y en ese cuento ese personaje pedía más que no estaba, solicitaba, digamos, que su historia sea contada, y uno como autor tarda más o menos, pero al final le tiene que dar el gusto a los personajes, digamos. Uno es un esclavo de los personajes, porque los personajes en realidad expresan lo que uno no puede expresar conscientemente, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a esas otras fuerzas extrañas, que justamente son las que nos unen con todos los demás, con el lector, podemos decir. Así que ese es el primer momento. El segundo momento relacionado con el Tumba es digamos, el personaje que me inspiró no, porque me llamó la atención, porque era una persona de carne y hueso, compañero mío, porque yo trabajé en fábrica, trabajé 10 años en cervecería, bueno, cervecería Quilmes, no creo que pase nada, y ahí conocí a esta persona que trabajaba limpiando placas en el cementerio como trabajo extra, digamos, para ganarse unos pesos más que lo que ganaba en la fábrica. Y me pareció un trabajo y un personaje lo suficientemente importante como para que quedara ahí, en la nada. Y el tercer momento es haber vivido casi toda mi infancia a 3 cuadras del cementerio. Es decir, el cementerio es un ámbito muy familiar, cercano, y para mí es mi barrio. Mi barrio es el cementerio, ¿no? Siempre tenemos ese chiste. ¿Dónde vivo? Bueno, en el cementerio, el lado de afuera. Y bueno, así que, digamos, esa cercanía, esa conexión entre esos 3 temas hizo que pudiera empezar la novela, pero después tuvo un impasse. Las primeras 40 páginas son de esa época, y después hubo años en donde no encontré de qué manera seguirla, y normalmente pasa que uno encuentra el camino en base a las lecturas, que es el alimento, el combustible del escritor. Un escritor que no lee, evidentemente, digamos, le falta la parte fundamental, ¿no? Debe leer necesariamente, si es que quiere escribir, digamos, ¿no? Eso como primera medida para cualquiera que se inicie en la escritura. Tiene que leer. Y bueno, por eso esto lo uno con lo primero que decía, de tender puentes, porque en definitiva, digamos, cuando uno escribe, está escribiendo con el motor de todas esas lecturas que hizo, digamos. Eso es lo que a uno le van formando el estilo, que es la voz, el tono con el que va a narrar su historia. Y digo su historia en todo sentido, porque uno se narra cuando narra con personajes, y uno narra al otro, crea un espejo que a veces es peligroso, a veces es difícil, porque hay que mirarse al espejo, ¿no? Hay que tener esa valentía, depende, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, parece que el espejo deforma, de acuerdo al recuerdo que tenemos de uno mismo, ¿no? Yo tengo un recuerdo que no coincide con el espejo. Y va variando así todos los días. Y bueno, a veces uno no está preparado para ver ese espejo que es el libro, ¿sí? El libro es ese espejo en donde uno se mira, y bueno, es como la idea de Teseo en el laberinto, ¿no? Es decir, él fue a enfrentar al Minotauro porque estaba preparado para verlo,
porque no era solo encontrarlo, había que verlo, y había que enfrentarlo, ¿sí? Y el Minotauro es el reflejo de ese lado animal en uno mismo, y hay que enfrentarse con su lado animal, con su lado inconsciente, digamos, ¿sí? Hay que estar preparado para eso. Y bueno, a mí me pasó una vez que yo tenía, ¿no? Siempre posesivo, pero mi tía enferma, y no pude terminar de leer La montaña mágica, por ejemplo, de Thomas Mann, exactamente, ¿eh? Donde hay una montaña, para quien no la conoce, donde están los enfermos, ¿no? Es el final de esa vida. Y claro, es decir, me hablaba de mí, me hablaba de lo que yo estaba padeciendo, y es difícil, ¿sí? Pero eso es lo mejor que le puede pasar a un texto. Es decir, es difícil para el lector a veces, pero para el escritor, como les decía hoy, es una misión cumplida, digamos, ¿no? Llegar a, aunque sea en una emoción, en algo que hace un personaje, poder verse, poder reflejar al otro, digamos, ¿no? Que sería lo máximo de lo que aspiramos. Siempre recuerdo a veces en las clases el tema del ágora para los griegos y la importancia de la discusión después de la representación teatral, que se hacían las 3 obras, y al final decían, bueno, ¿viste qué malo que fue este? Creonte, por ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces vos fuiste él? ¿Cuántas veces vos fuiste Yocasta? ¿Cuántas veces? Hoy, esta semana, ¿sí? Esa es la idea, digamos, ¿sí? Esa era la misión. Es la misión de todo arte, ¿no? Pero bueno, ya sea la poesía, el cuento, la novela, por ahí tiene la ventaja de las palabras, y esas herramientas a veces, digamos, ayudan a generar una clave, una llave, que es lo mismo, para ingresar a ese territorio oscuro